Capítulo 41. Por mi honor, parte 1. Una cacofonía de canales de comunicación zumbantes llenó la habitación, el ruido caótico de la estática de la radio y las voces agudas mientras los sargentos respondían a una llamada tras otra se mezclaban a la perfección. El fuerte crepitar de las radios entremezcladas con las voces fuertes y seguras de los jóvenes policías militares que atendían sus estaciones, llamó la atención de Tsuyoki. La conversación interrumpida ocasional rompiendo el ruido desorientador le ofrecía una alternativa a la monotonía de su espera. Al escuchar atentamente, a veces podía distinguir una conversación del desorden. Tomando la poca información que podía escuchar a pesar del hecho de que sería completamente incapaz de hacer nada con ella. Con la cabeza inclinada hacia el bullicioso ruido, Tsuyoki escuchó el murmullo de una conversación en la estación de comunicaciones. Torre 3 a Loop, actualización de estado a petición suya, cambio. A la Torre 3, ¿estás listo para actualizar? Esperando tu informe, cambio. La estática llenó el silencio, el zumbido de las radios cercanas interrumpió la pausa en la conversación mientras el sargento esperaba una respuesta en su estación. Ha caído. Repito, la puerta oeste ha caído, ninja avistado en el área, todas las unidades actuales han retrocedido según lo solicitado, cambio a la Torre 3, el fuerte silbido y la carcajada de varias otras radios que cobraron vida ahogaron el resto de la conversación, el ruido caótico en la habitación cubrió el área en una conversación indistinguible. Tsuyoki no podía decir qué más se había dicho. Sus ojos todavía poco entrenados perdían las sutiles contracciones y tirones de los labios del sargento que de otro modo le permitirían leer el resto de sus palabras. Aún así, todavía se estremeció ante la información. Lo poco que había escuchado no sonaba bien. Una puerta caída solo podría ser devastadora para la seguridad de la aldea. Tsuyoki trató de pensar en lo que había cerca de la entrada de esa aldea en particular, pero falló. En realidad, nunca le habían permitido simplemente vagar por las calles del pueblo. Nunca tuve motivos para hacerlo. Entonces no estaba familiarizado con el área. O cualquier área que realmente no fuera la plaza del distrito principal del mercado. Aún así, podía imaginarse la destrucción que los ninjas enemigos podían causar en cualquier sección de la aldea. Tiendas saqueadas y casas destruidas, sería un desastre limpiar incluso si el área hubiera sido despejada de civiles. Y, por supuesto, Tsuyoki tenía pocos medios para encontrar más información para calmar sus preocupaciones. No cuando solo podía capturar fragmentos de información insoportablemente pequeños de los zumbidos de las comunicaciones. Mirando a su alrededor, Tsuyoki frunció el ceño ante los rostros despreocupados que llenaban el espacio. Seguro que estaban apurados, moviéndose con una velocidad llena de propósito, pero no era más urgente de lo que había entrado originalmente. Por alguna razón, nadie parecía estar demasiado preocupado por la puerta caída. Supuso que era algo bueno. Eso significaba que había un plan y la situación estaba bajo control, pero eso no le impedía preocuparse. Después de todo, esto fue una invasión. Había vidas en peligro. Y desde donde estaba sentado, nada parecía ir bien. Al menos no para Konoha. Las comunicaciones volvieron a sonar, una única voz llena de estática rompiendo el ruido atrajo la atención de Tsuyoki. Torre 5 a Loop, informando la evacuación exitosa del pabellón sur. Unidades que actualmente están buscando en el área en los patrones Delta versión 2, esperando órdenes desviadas, cambio. Tower 5, actualización de estado recibida, espera para recibir instrucciones, cambio. El sargento dirigió su atención al teniente que rondaba detrás de él la pregunta que ya se le escapaba de los labios, ¿eso marca ambos pabellones como evacuados de todo el personal, señor? ¿Qué son? Pero el resto de su conversación se perdió para Tsuyoki una vez más. Deslizándose en el constante ruido de fondo de Loop. A pesar de eso, Tsuyoki asintió contento para sí mismo, su confianza en la situación se renovó ante la aparentemente buena noticia. Debería haber tenido más fe en la policía militar. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Siempre lo hicieron. Y claramente había un plan para ayudar a Konoha a superar esta crisis. Echando un vistazo alrededor de la habitación, se dio cuenta de que a pesar de no haber estado nunca antes en esta situación, los diputados estaban preparados. Actuarían de acuerdo con cualquier situación que se presentara. Cualesquiera sean las dificultades que se les presentaron. Lo superarían todo porque eso era para lo que habían sido entrenados. Cada uno tenía un trabajo, y no importaba lo pequeño o aparentemente insignificante que fuera, lo ejecutaban sin pausa y sin vacilar. Todos en esta sala tenían un lugar adecuado en este caos.
Eran útiles y fiables y necesarios para superar esta crisis. Eran importantes. Hasta el último de ellos, excepto él. Cambiándose en su lugar, Tsuyoki miró el espacio a su alrededor, la mirada se deslizó hacia Neji-sama al otro lado de la habitación. Tal como estaba, incluso Neji-sama tenía un lugar en este caos. Habiéndose escapado hace algún tiempo, cayendo fácilmente en el ritmo de la habitación con una comodidad y facilidad que Tsuyoki esperaba poder poseer algún día, las presencias de Neji-sama tarareaban con confianza. Su cuerpo irradiaba el aura de un líder nato mientras Tsuyoki se sentaba aquí inútilmente. De repente, lleno de una oleada de vergüenza, Tsuyoki apartó la mirada del chico mayor y miró sus manos mientras las apretaba con fuerza. ¿Qué podría incluso hacer atrapado en este edificio sin más conocimiento sobre los protocolos de MP y los procedimientos operativos estándar que un civil? Diablos, no estaba seguro de que sus habilidades de lucha por encima del promedio lo mantendrían con vida fuera de esta habitación, y mucho menos en realidad haría algo para ayudar. Entonces, ¿de qué sirvió sin el mismo estudio independiente de sus compañeros, los que no solo habían contemplado unirse a la organización, sino que lo habían convertido en una prioridad en la Academia Hyuga? A diferencia de ellos, nunca había considerado la posibilidad. Ni siquiera se había molestado en conocer más que la mínima información sobre la organización, pero ahí estaba. Justo en el medio de todo. Rodeado por la energía giratoria y la charla casi constante, era completamente inútil. Y ese hecho lo carcomió. Arañó su mente mientras se sentaba allí y se mantenía fuera del camino. Su aldea estaba siendo atacada y eso era todo lo que se esperaba de él, todo lo que alguien necesitaba o incluso quería de él. Y todo porque era demasiado joven. Demasiado inexperto. Demasiado ignorante para ser de utilidad en una pelea real. No habría una integración perfecta de él mismo en un puesto de diputado. O incluso algún potencial de integración. No cuando finalmente se había comprometido con el camino del honorable retenedor. No era policía y nunca lo sería. Este simplemente no era su mundo. No como lo fue para Neji-sama. No, aquí no había lugar para él. Simplemente no pertenecía. Y no pensó que alguna vez lo haría. No cuando luchó con algunas de las cosas más simples, como la jerga. El revoltijo de palabras y abreviaturas, cadenas de letras que simplemente no tenían sentido, solo se las había arreglado para elegir entre las líneas directas en cada conversación que escuchaba. Y lo poco que se entiende se hizo más difícil de reconstruir debido al gran ritmo de la atmósfera. La ráfaga de acción y el movimiento casi constante le impidieron incluso intentar realmente mantenerse al día y traducir la avalancha de información correctamente. Actualmente, solo podía agarrar piezas. Las piezas de un rompecabezas que sabía eran mucho más grandes, lo que al final significaba que realmente no tenía idea de lo que sucedería a continuación. Cada declaración que logró escuchar era una pieza de información rota, imposible de descifrar correctamente sin importar cuánto lo intentara. Claramente, se había perdido algo con la caída de la puerta oeste. Después de todo, no había miedo ni preocupación. Solo las maniobras confiadas de una situación que van de acuerdo al plan. Tsuyoki dudaba que tuviera razón en algo, porque por lo que podía decir, la invasión no iba bien. Pero tal vez ese no sea el caso, pensó Tsuyoki mientras apartaba los ojos de sus manos inútiles, lleno de renovado propósito pero incapaz de volverse para ver el caos ordenado. No cuando ese caos pertenecía a un mundo en el que no podía hacer nada para ayudar. En cambio, dejó que su mirada se posara en la forma pacíficamente dormida de Hanabi-sama a su lado. Ojos pálidos recorriendo la imagen despreocupada de su rostro dormido. Dormida, no sabía nada del peligro al que se enfrentaban actualmente. Completamente inconsciente cuando su aldea fue destrozada, atacada por sus propios aliados. Por ahora, podía descansar tranquila, sin la carga de saber que en cualquier momento podrían quedarse sin aldea. Sin hogar. Y envidiaba su fácil escape. Por el momento, deseaba haber permitido que el genjutsu se lo llevara. Forzarlo a la inconsciencia para que él también pudiera permanecer inconsciente. Tal como estaban las cosas, él ya era tan inútil como su forma dormida, incapaz de ayudar, incapaz de efectuar cambios. El único momento que separa a los dos era el hecho de que él no llegó a disfrutar del placer de sueño feliz. No, estaba aquí muy despierto. Ser testigo de los horrores que se estaban desarrollando actualmente ante sus ojos. Los horrores de esta invasión, sabiendo todo el tiempo que no importaba lo que sucediera después, no podía hacer nada. No importa cuán oscuro se volviera este día, no podía ser de ayuda. Era inútil para las personas que lo rodeaban.
En un lugar que lo toleraba porque debían hacerlo, pero lo deseaba, no necesitaba que se apartara del camino. Una sensación de malestar se instaló en la boca del estómago. Pensamientos de su propia existencia, demasiado similares a su situación actual, flotan a la superficie. Pensamientos de familiares que apenas lo toleraron. Eso habría visto antes lo último de él si no fuera por el nombre de familia. Por supuesto que eso fue mentira. Tenía la edad suficiente para conocer la política del clan. Sobre el estigma creado por ignorar la responsabilidad. Y él era su responsabilidad. Su honor residía en su capacidad para tolerarlo. Siendo por el momento. Y sabía que no lo disfrutaban. Sabía que si no manchaba su buen nombre, lo habrían rechazado después de la muerte de sus padres. Pero no habían querido arriesgar su honor. Así no. No cuando era tan fácil ponerlo en una habitación, asegurarse de que estuviera alimentado y controlarlo solo cuando era absolutamente necesario. Era más que consciente de que no se necesitaban palabras para mostrarle a alguien que no era querido, odiado incluso por una razón que no podía determinar. Entonces, aunque nunca dijeron abiertamente que no lo deseaban, no tenían que hacerlo. Sabía lo que significaba para ellos de todos modos. De repente, el zumbido casi ensordecedor de una clara transmisión de comunicaciones sacó a Tsuyoki de sus pensamientos cada vez más oscuros. Alu. Puerta principal solicitando más refuerzos, el parloteo llenó el aire mientras partes de la señal se ahogaban, un fuerte grito de un cabo que regresaba arrastraba la mirada de Tsuyoki antes de que pudiera recordar volver a sintonizar. No. Creemos que podemos mantener la puerta, sin fuerzas adicionales. El zumbido de la habitación cubrió el resto de la conversación, los zumbidos llenos de estática distrajeron a Tsuyoki de sus pensamientos hasta que otra transmisión de radio llamó su atención. El estadio ha recibido un daño estructural significativo, aún se mantiene. Actualmente no se puede determinar la integridad del edificio. Tsuyoki frunció el ceño ante eso, más malas noticias tirando de su corazón. No hay unidades disponibles para ayudar en las evacuaciones del estadio, manteniendo las órdenes actuales, cambio. Roberto Oruan, mensaje recibido, en espera de más instrucciones, cambio. La teniente que estaba junto al hombro del sargento de comunicaciones asintió una vez, y ya se dio la vuelta mientras hablaba. Buen trabajo, sargento. Continúe manejando las comunicaciones mientras le llevo esto al capitán. Nuevas órdenes están en camino. La teniente giró completamente sobre sus talones entonces, caminando con confianza hacia el capitán Daichiko sin decir una palabra más. Tsuyoki permitió que su mente divagara mientras seguía su camino. Todos estos parlamentarios confiaban en sus acciones, estaban seguros de sí mismos de que lo que hacían importaba. Incluso Neji-sama parecía encajar aquí, cayendo fácilmente en los patrones familiares que todos menos él parecían conocer. Era inútil aquí, pero también se estaba dando cuenta de que este era su mundo, no el suyo. Se habían entrenado para esto. Se habían preparado para esta situación sin importar lo remota que hubiera parecido en el pasado. Y Tsuyoki sabía que, en este caso, no debería intentar compararse con ellos. No los corporales y especialistas que se alinean en las paredes. No los sargentos que manejan las comunicaciones. No los tenientes que se apresuran a difundir información. Y ciertamente no Neji-sama, un niño nacido en este mundo tan seguro como el Yotsuji-do no había nacido para liderar. No podía compararse con ellos porque les haría un flaco favor a todos. Sacudiéndose de sus pensamientos, Tsuyoki se volvió hacia el camino del oficial, su mirada siguió su camino para aterrizar directamente en el capitán Daichiko. Una leyenda por derecho propio, la capitana era fascinante por la forma en que atraía la atención de cualquier habitación. La tranquilidad en la que se encontraba, confiada de una manera que reunía a quienes la rodeaban, estaba ordenando en su presencia sin tener que pronunciar una sola palabra. Incluso desde aquí, ella constantemente captaba su atención, su mirada vagaba de un lado a otro entre las estaciones que zumbaban alrededor de la habitación y ella se elevaba junto al modelo tridimensional de la aldea. No era la primera vez que se preguntaba qué tan alta era ella. Preguntándose si esa imponente altura tenía algo que ver con su carisma magnético. Reflexionando sobre la pregunta tal como lo había hecho la primera vez que la conoció en una de las funciones formales a las que su tutor lo había llevado. Incluso ahora, semanas y meses apartados del encuentro, Tsuyoki aún podía recordar esa fascinante impresión que había causado en la habitación. Llamar la atención de sus compañeros nobles de la familia aparentemente sin un esfuerzo consciente. Y era esa figura imponente a la que se enfrentaba Tsuyoki ahora.
Los comentarios susurrados de sus legendarias hazañas flotaban en sus pensamientos mientras recordaba el asombro en voz baja de sus compañeros de estudios en la academia. Por supuesto, esos comentarios a medio susurrar, admitidos con entusiasmo, no habían sido directos con él. Nadie le habló. No si pudieran evitarlo. Sin embargo, había escuchado los susurros de cualquier manera. Había reunido fragmentos de conversaciones para sacar las mismas conclusiones. Y esos susurros no estaban mal. La capitana Daichiko era más que impresionante, en acción, rodeada de un orden caótico, era impresionante. Dominando la sala a pesar de la fuerte presencia de un funcionario de mayor rango en la esquina de la sala, tal como lo había hecho en la gala. Incluso ahora, mientras hablaba en voz baja con Hisashi Dono, llamó la atención de la habitación. Tsuyoki parpadeó, sorprendido de que el teniente al que había estado siguiendo con la mirada ya no estuviera a la vista. Claramente, se había perdido en sus pensamientos. Permitir que la mujer escape a su observación sin que él se dé cuenta. Concéntrese, Tsuyoki, se reprendió a sí mismo, con la mirada parpadeando a través de la habitación para encontrar a la teniente en su puesto. ¿Está seguro, señor? La voz del capitán sorprendió a Tsuyoki con su repentina claridad y rápidamente le devolvió la atención. ¿No hay otra manera? Me temo que no, capitán. Tanto el Hokage-sama como mi hermano están fuera de su alcance, los miembros del Consejo de Konoha están demasiado dispersos para entrar en contacto mientras todos los ancianos de la aldea siguen desaparecidos. Soy el único que queda con la autorización para tomar esta decisión y me doy cuenta de que no puedo permitir que la aldea siga sufriendo debido a mi inacción. Pero señor, me ha dicho antes que esta acción no se puede tomar a la ligera. Que el pueblo tiene sus secretos por una razón. De eso estoy muy consciente, capitán, sin embargo, algunos secretos están destinados a ser, Tsuyoki casi gritó de frustración ante el fuerte gemido de una radio cercana que ahogó el resto de la conversación. Secretos, pensó, confundido pero no del todo sorprendido de que el pueblo los tuviera. Sonaba peligroso y misterioso y probablemente algo que la aldea nunca había usado si la calidad de la voz del capitán era algo para continuar. Todavía, si necesitamos esto para ganar, pensó Tsuyoki mientras notaba un movimiento junto a la puerta. Hisashi Dono se puso de pie, listo para irse mientras se volvía para darle una última orden al capitán. Mi radio está encendida. Usted conoce la frecuencia, capitán. La torre del Hokage está a muy poca distancia ahí, respondió el capitán Daichiko, con la mirada fija en la puerta hasta que se cerró por completo. Girando sobre sus talones, se volvió hacia los tenientes en el centro de la habitación. Alerta a todas las fuerzas para que se preparen para la operación Lilin, Alpha, Suzu, Tango. Maniobra de nombre en clave Hotel, Osamu, papá, hecho. Prepárate en mi marca, hizo una pausa mientras miraba alrededor de la habitación, mirando antes de continuar. Tenemos una batalla que ganar. El sol quemaba los escombros del otrora hermoso pueblo, destacando el daño que Konoha ya había sufrido. Las explosiones golpeaban de fondo, los fuertes estallidos se mezclaban con el grito ocasional mientras la destrucción llovía alrededor de la aldea. Con el sonido de la lucha no muy lejos de su posición, Naruto clon número 18 se contuvo, permaneciendo extrañamente quieto en su alto puesto escondido dentro de un edificio roto con vista a la aldea en general. Desde aquí, el clon 18 podría detectar fácilmente la torre del Hokage en una dirección, el cuartel general de la policía de Hyuga en la otra y cada uno parcialmente destruido y en camino a ser destruido en el medio. Lo cual era bueno, porque si algo importante finalmente lograba suceder aquí en su sección, definitivamente lo sabría. El crujido de los ladrillos llenó el aire cuando otro edificio se derrumbó al suelo, llamando la atención del clon en el proceso. Se esforzó en su posición, torciendo el cuello en un ángulo casi imposible mientras trataba de ver mejor la acción. Desafortunadamente, todo lo que pudo hacer fue desarrollar un crujido bastante doloroso en su cuello mientras vislumbraba la cola de algún tipo de jutsu de fuego. Por un momento pensó que podría ser Sasuke, las ardientes llamas de un jutsu de fuego le recordaban la técnica favorita de su compañero de equipo. Y, por supuesto, ayudó a saber que sus compañeros de equipo probablemente estaban en el área. Eso era, si se podía confiar en la información que el clon 21 había liberado después de salvar a Shikamaru. Dejando a un lado la muerte prematura, el clon 18 estaba dispuesto a confiar en el otro clon. Después de todo, el clon 21 era un buen hombre, no como los clones excesivamente presumidos numerados del 36 al 55. Como si importara que tuvieran que patrullar el área de entrenamiento.
Seguían siendo como la mayoría de ellos, obligados a sentarse y esperar a que sucediera algo. El clon 18 suspiró mientras sacudía el pensamiento de su cabeza. No importaba lo engreídos que pudieran ser sus compañeros clones, por inmerecido que fuera la mayoría de las veces, todavía era una posibilidad remota que el jutsu de fuego que había visto señalara la presencia de su compañero de equipo. Realmente, fue solo una ilusión en el mejor de los casos. Después de todo, esto era Konoha. Infame por la cantidad anormal de especialistas en incendios que residen dentro de sus fronteras. Dándose la vuelta, el clon 18 se instaló más en su lugar, resignado a su tarea horriblemente aburrida. Quienquiera que fuera, desafortunadamente, no era de su incumbencia y no importaba que sonara como una pelea realmente genial e intensa que estaba en marcha. Honestamente, solo quería saber qué estaba pasando. No era mucho pedir, pero de nuevo, esa no era su sección. Así que no importaba si alguien necesitaba su ayuda. Simplemente no era su trabajo. Suspirando pesadamente de nuevo en frustración, el clon 18 cruzó los brazos mientras se sentaba más atrás en su lugar, de espaldas a una pared parcialmente rota y con la mirada fija en la absoluta nada que estaba ocurriendo actualmente en su sección. De todos modos, no tenía sentido mirar esa sección, especialmente porque sabía que no podía ser de ninguna ayuda. El estúpido clon 19 siempre se divierte mucho, murmuró el clon 18 en voz baja. Desafortunadamente, esa área en particular estaba cubierta actualmente por el clon 19. El bastardo afortunado siempre parecía divertirse más. No es que realmente importe, ya que él, junto con la mayoría de los clones, tenía órdenes estrictas de no interferir a menos que un compañero ninja de Konoha estuviera a punto de ser asesinado. No, su objetivo principal era esperar aquí y observar, escuchar toda la información que pudiera ser útil para el jefe. Otra explosión, nubes de polvo bloqueando temporalmente el sol mientras otro edificio colapsaba, casi llamó su atención, pero el clon 18 se mantuvo fuerte. Raspe lo que pensaba antes, esa pelea se estaba volviendo más intensa. Con la mirada entrenada en el espacio vacío frente a él, ignoró cómo la pelea que se estaba llevando a cabo actualmente a solo unos pocos metros de distancia había logrado alcanzar proporciones épicas. Claramente, la vida no era justa si se veía obligado a sentarse aquí y no mirar. Porque aquí estaba, perdiéndose toda la acción mirando las dos torres más altas de las aldeas. ¿Qué querría alguien hacer en esta área de todos modos? No había mucho valor en ninguna de las dos torres a menos que pudieras pasar los sellos de sangre. Realmente, nadie en su sano juicio se molestaría en venir de esta manera, por lo que su presencia aquí era completamente innecesaria. Donde realmente necesitaba estar era en cualquier otro lugar. ¿Y si sus amigos lo necesitaban? Por todo lo que sabía, esa pelea de escalada épica fue entre Sakura, Sasuke y Shikamaru allí. Sus amigos podrían estar luchando y luchando por sobrevivir. Necesitarían su ayuda por el bien de Kami-sama. El clon 18 casi saltó de su posición ante el pensamiento, su batalla por quedarse y concentrarse en su sección casi se perdió. Sin embargo, su mejor sentido común lo alcanzó antes de que pudiera hacer algo estúpido. Su objetivo estaba claro. Eso y estaba seguro de que el clon 19 ya habría interferido si la mierda se estaba poniendo dura para su compañero ninja. Al final, el clon 18 sabía que no lo necesitaban allí. Por supuesto, eso no significaba que tuviera que gustarle, porque este trabajo era tan aburrido, tan frustrantemente aburrido. Ni siquiera había un animal a la vista que pudiera aliviar solo una pequeña parte de su aburrimiento siguiendo su camino. Sí, como un pájaro. Lo que no haría para estar observando pájaros en este momento. El clon se sacudió mientras devolvía su atención a su estudio del área. Lo hizo a su debido tiempo también, ya que el jefe de la policía de Hyuga dejaba el cuartel general en ese momento. Concéntrate, se dijo a sí mismo mientras veía al señor todo negro desaparecer en dirección a la torre del Hokage. Cualquiera más probablemente lo habría perdido en las sombras, pero él era Naruto Clone 18. Sus habilidades de rastreo eran legendarias, perfeccionadas por años de hacer bromas de proporciones épicas. Nada se le pasó. La mirada aguda nunca dejó la forma casi invisible del hombre que el jefe había considerado su mayor adversario. El clon 18 lo siguió mientras se dirigía a la torre del Hokage, tomando la entrada lateral secreta que Naruto solo había visto a Hiji tomar un puñado de veces. Interesante, pensó el clon 18, frotándose la barbilla con una mano. ¿Qué está haciendo allí, señor All Black?
Archivando la información para su uso posterior, el clon 18 volvió su atención a su área. No tenía sentido seguir a Mr. All Black, aunque habría sido más agradable que esto. No, el clon 18 había visto a un grupo de flotadores, no estaba seguro de cuáles, desaparecer en la torre de locaje hace mucho tiempo. Estarían en una mejor posición para seguir al señor All Black, a pesar de lo mucho que el clon 18 detestaba admitirlo. Murmurando en voz baja para sí mismo, no pudo evitar contemplar su destino una vez más. Si solo hubiera sido creado 4 clones más antes, podría haber tenido uno de esos gloriosos trabajos flotantes, moviéndose de un lugar a otro a medida que surgía la necesidad. Si bien no estaba seguro de lo que estaba haciendo ese grupo, sabía que, fuera lo que fuera, estarían en una posición privilegiada para ayudar a luchar contra esta invasión. Y obtendrían toda la gloria, todo el honor, mientras que los clones como él solo tenían que sentarse y esperar y mirar y escuchar. Si tenía suerte, podría suceder algo emocionante frente a las torres para poder contárselo al jefe, o mejor aún, ayudar físicamente. Pero no estaba conteniendo la respiración por ese resultado. Era demasiado arriesgado. Con toda probabilidad, probablemente no habría nada que valga la pena mencionarle al jefe. No a este ritmo al menos. Una explosión sonó donde la lucha era más fuerte en la sección del clon 19, sacudiendo los edificios cercanos pero dejando sola a la sección del clon 18. El clon 18 volvió a girar la cabeza en esa dirección, esta vez descubriendo lo que probablemente era Choji-kun aplastando algo o, más probablemente, alguien. Desde aquí, no podía estar seguro ya que solo podía ver partes del tanque de carne humana mientras Choji-kun chocaba contra algo u otro. Concéntrate, se ordenó el clon, tratando de tener en mente una de las herramientas más importantes de su maestro arsenal de bromas. Tenía que concentrarse. El jefe necesitaría toda la información que pudiera obtener. Volviendo su atención de nuevo a su entorno, buscó en las calles algún aumento en la actividad. Sus ojos captaron el menor movimiento, pero antes de que pudiera rastrearlo, auge. El polvo llenó el aire, oscureciendo la luz del sol una vez más mientras toda la sección del clon 18 se sacudía, meciéndose violentamente por la fuerza de la explosión inesperada. Manteniéndose quieto en su escondite mientras aumentaba el chakra en sus pies, manteniéndose en su lugar e inmóvil cuando sus ojos encontraron una gran parte del cuartel general de Hyuga destruido, un gran agujero en el costado del edificio que alguna vez había sido prístino. Nanda, pensó cuando finalmente atrapó la cola del cabello rojo disparándose más allá de los escombros y a través de la entrada más nueva del cuartel general. La brizna de una figura fue seguida rápidamente por otras 2, pero el clon 18 no parecía captar ninguna característica definitoria. Aún así, pensó que tenía suficiente para adivinar a los culpables. Dispara, ¿qué está haciendo el equipo de Kumo Genin en el cuartel general? Pensó con el ceño fruncido. No se esperaba esto, ya que no se trataba solo de una información promedio. No, el jefe iba a necesitar esto, y lo necesitaría ahora. El clon 18 se preparó para disiparse, listo para entregar la información él mismo, cuando una avalancha de la misma información que estaba a punto de diseminar entró en su mente primero. El clon 16 también lo había vencido. Bueno, eso estuvo bien. Podría usar esto a su favor. Escabulléndose por el costado del edificio en el que se había estado escondiendo, el clon 18 se dirigió hacia el cuartel general. Algo como esto era ciertamente algo que necesitaba investigar. Sin duda, el jefe necesitaría saber más sobre esto. Aunque había pensado que estaría emocionado con la perspectiva, la preocupación se dibujó en su rostro. Seguro que finalmente estaba consiguiendo algo de acción, pero eso no cambiaba el hecho de que también estaba más que preocupado. Después de todo, donde había una bomba, a menudo había más. Conocía la seguridad de las torres Hyuga como la palma de su mano, y desafortunadamente había una falla seria que le vino fácilmente a la mente. Uno que podría explotarse fácilmente con la información correcta. Uno que sería devastador en las manos equivocadas. El clon tragó saliva mientras se coló en el cuartel general a través de uno de los pasajes que sabía que rara vez se observaba y se usaba aún menos. Él realmente esperaba que estuviera mal, porque entonces solo se requeriría una bomba más exitosa y toda la torre se derrumbó. Clon 18 hizo una pausa. Kami-sama como esperaba que nadie más supiera ese tipo de información sobre las torres Hyuga, porque si lo sabían, definitivamente estaban jodidos. Tal como estaban las cosas, dudaba que la policía de Hyuga hubiera tenido tiempo de arreglarlo. Naruto parpadeó para eliminar la nueva avalancha de información que entró en su mente.
No sabía qué querían esos ninjas de Kumo con el cuartel general, pero, francamente, no tenía tiempo para preocuparse. No cuando Gaara estaba a menos de 1 metro por delante de ellos, tropezando con una rama tras otra y todavía necesitaban empujarlo un poco más. El claro amañado que sus clones se había configurado previamente, estaba listo y esperándolos. Moviendo su cabeza lo suficiente para apuntar hacia la derecha, una señal clara para Hinata Hime de que el sello que necesitaban para forzar al pelirrojo para empujarlo en la dirección correcta era así. Naruto asintió una vez. Casi de inmediato, respondió su amigo, un kunai deslizándose en su mano con un movimiento de muñeca antes de dejarlo volar. El arma afilada cortó el aire, se lanzó hacia el chico que aún corría y lo obligó a esquivar en dirección a la foca. Auge. Wood se astilló a raíz de la explosión, sacando a Gaara de su rumbo original y hacia la dirección de su claro fuertemente atrapado. Naruto sonrió ante la pura brillantez del movimiento, admirando más a Hinata Hime por su increíble precisión. Incluso con los ojos vendados y sin su doujutsu activado, era una fuerza a tener en cuenta. Capaz de lanzar kunai con una precisión milimétrica que obligaba a sus oponentes a moverse y reaccionar como ella deseaba. Fue una hazaña realmente impresionante. Tanto es así que Naruto estaba considerando honestamente si debería pedirle consejos, después de que todo esto terminara, por supuesto. Seguramente podría aprender un par de cosas de ella. Desafortunadamente, la sonrisa de Naruto no duró mucho. Derribado de su rostro al ver al pelirrojo, ni siquiera 2 pasos después, prácticamente cayendo al suelo. Perdiendo un paso con un grito lleno de dolor, Gaara cayó, su arena amortiguó su caída e impidió que el chico golpeara el suelo con fuerza. Naruto maldijo en silencio mientras él y Hinata Hime lo seguían a una distancia segura. Los pies golpeando la hierba cubrieron tierra mientras un ceño fruncido se dibujaba en su rostro. No, todavía no está lo suficientemente lejos, pensó mientras el dolor del otro chico se intensificaba, un grito espeluznante llenó el aire mientras se agarraba desesperadamente la cabeza. Naruto vio como su forma boca abajo se marchitaba en el suelo. Indefenso, si no fuera por la arena que se arremolinaba suavemente alrededor de su cuerpo. La vista de las arenas giratorias, un claro impedimento para atacar al chico indefenso, hizo que Naruto se detuviera. Si tan solo hubiera algo que pudiera hacer ahora. Hombre, ¿me estoy olvidando de algo?, pensó Naruto mientras fruncía el ceño con fuerza. Simplemente sabía que se estaba olvidando de algo importante. Algo que podría estar haciendo ahora mismo en lugar de estar aquí esperando. Un ligero gemido se escapó de la forma todavía tendida del pelirrojo en el suelo, el aumento de la velocidad de sus arenas distrajo temporalmente a Naruto de intentar descifrar sus propios pensamientos. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse, como qué diablos iba a hacer cuando Gaara finalmente recuperara la coherencia. Naruto miró a su alrededor y examinó el área en un intento de desarrollar un nuevo plan. Desafortunadamente, un juez rápido de la distancia entre los árboles y el poco espacio disponible le dijo que probablemente había llegado al final de su buena suerte. Tal como estaba, este espacio no iba a ser lo suficientemente bueno. Al menos no si realmente quería ayudar en esta pelea. Para infligir un daño real al chico medio cuerdo para detener su inminente alboroto. Todo estaba demasiado cerca. La mayoría de sus sellos eran las mismas probabilidades de daño a ellos, ya que eran hacer daño a Gaara. Muy bien, entonces estamos limitados a peleas a corta distancia. Hinata Hime es genial con eso, pensó Naruto mientras miraba a la chica ciega en cuestión. El único problema era que sería casi un inútil y odiaba la idea por completo. Enderezándose, descartó esas preocupaciones particulares que rodeaban su cabeza. Haría algo. Él podría, la arena, pensó Naruto con una leve sonrisa regresando a sus labios. Sabía que había olvidado algo, continuó con la mirada fija en la figura de su amigo a su lado. Puedo ir directo a la arena y Hinata y me puede noquearlo, terminó asintiendo. Ese había sido el plan principal de todos modos, por lo que aún debería funcionar aquí. De repente, un suave murmullo llenó el aire, atrayendo la atención de Naruto hacia la forma boca debajo de Gaara. La arena que rodeaba los pies de la pelirroja se... No, gimió el otro chico, el agarre blanqueado mientras se agarraba con más fuerza a su carne agrietada. No, no, no. Sin madre, no más. Naruto vio como Gaara convulsionaba en el suelo de tierra, su cuerpo temblaba mientras más arena cortaba el aire. Entonces nada. Sangre, comenzó el pelirrojo, poniéndose de pie lentamente.
Con la mirada endurecida y la voz más fuerte, Gaara continuó mientras una sonrisa torcida lentamente recorría sus rasgos. Sangre, te alimentaré con su sangre. Como un tornado, la arena se desgarró alrededor del cuerpo de Gaara, desgarrando los árboles circundantes que aún estaban demasiado cerca para que Naruto pudiera usarlos adecuadamente. En el siguiente momento, una oscura ola demoníaca de intención asesina inundó el área, forzando un ceño fruncido en los labios de Naruto. Podía sentirlo. La energía deformada del chico enloquecido frente a él, pero Naruto se negó a vacilar. No fallaría. No cuando Hinata-Hime estaba a su lado. De repente, Gaara miró hacia arriba, una mirada siniestra mirándolos bajo una cabeza inclinada mientras sus manos se juntaban, listas para atacar. Listo para desatar el infierno, estaba seguro. No más correr. La arena de Gaara los atacó con una fuerte oleada de movimiento que obligó a Naruto a saltar lejos de Hinata-Hime mientras esquivaban en direcciones opuestas. La arena rasgó el espacio que acababan de habitar, rasgando el suelo antes de separarse para perseguirlos a ambos. Naruto se agachó entre los árboles, esquivando los brazos de arena que buscaban mientras partía las ramas y cortaba los troncos de los árboles en lugar de su carne. El ceño de Naruto se profundizó ante el daño, pero no le impidió convocar a un nuevo lote de clones al campo. Tenía que concentrarse en el plan y nada más. Su éxito dependía de ello. Kage, manos volando mientras corría por el campo, Hinata-Hime prácticamente reflejando sus acciones. La convocatoria de Naruto fue interrumpida cuando se vio obligado a esquivar ola tras ola de arena violentamente agitada. No puedes correr. La voz de Gaara hizo eco alrededor del claro cuando Naruto saltó hacia atrás, la vista de la arena girando, solidificando alrededor del brazo del pelirrojo casi por completo atrajo su atención. Y no puedes esconderte, el otro chico gritó. La arena surgió, picos mortales corriendo hacia ellos mientras un brillo demoníaco ardía en sus facciones. Madre tendrá tu sangre. Sin inmutarse por los vientos desgarradores de arena y las olas del chakra demoníaco, Hinata-Hime se apresuró a lanzar un kunai hacia su oponente. Esperando hasta que la punta afilada estuviera a solo centímetros de distancia antes de que sus dedos se curven y una palabra salga de su boca. Kai. Auge. La explosión sacudió el claro mientras la explosión atravesaba la arena, destruyendo la mayor parte del brazo de arena de Gaara en el proceso. Sin embargo, el daño no permaneció. Vientos salvajes de arena rodearon al pelirrojo mientras su brazo se reformaba rápidamente. Con la mirada incapaz de dejar la forma de su amigo, Naruto vio como ella corría a través del claro, dirigiéndose directamente hacia el enloquecido shinobi. Piensa, Naruto, piensa, se ordenó Naruto mientras veía a los dos chocar. El chakra parpadeó en las yemas de los dedos de Hinata-Hime mientras atacaba rompiendo pedazo tras pedazo de arena, pero no fue suficiente. Necesitamos empujar a Gaara más adentro, hacia mi claro lleno de sellos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Terminó con el ceño fruncido mientras veía a Hinata-Hime esquivar. El cuerpo se inclinaba completamente hacia atrás mientras evitaba el fuerte golpe de una garra de arena. Obligado a apartar la mirada de la pareja de luchadores, Naruto volvió a concentrarse en sus clones. Kage Bunshin no Jutsu. Gritó, logrando finalmente convocar a los clones que necesitaba para su técnica de frecuencia de sonido. ¿Sabes qué hacer?, continuó, llamando a sus clones mientras se dispersaban, desplegándose alrededor del claro antes de comenzar con sus sellos. Tarea vital completada. Naruto finalmente permitió que su atención volviera a Hinata-Hime. Siguiendo cada caída y giro de su cuerpo mientras intercambiaba violentamente golpes con el enloquecido shinobi. Sus dedos ansiaban hacer algo, pero se mantuvo quieto, esperando su apertura para no estorbar su camino. De repente, el golpe violento típico de Gaara de su mano con garras, arena afilada cortando la dura corteza de los árboles cercanos, fue seguido por una oleada adicional de arena, una alta torre aplastante corriendo hacia la espalda de Hinata-Hime. Sin pensarlo, Naruto activó el sello de reemplazo escondido debajo de la ori de su amigo, cambiándola por un clon para que no se viera obligada a desperdiciar chakra en su máxima defensa. Muaa. El oscuro cacareo llenó el aire mientras Hinata-Hime se acomodaba a su lado. No puedes ganar. Incluso con tu princesa, los mataré a los dos. Teñiré mi arena de rojo. Y mi madre estará tan complácida. La risa oscura llenó el aire una vez más, su chillido agudo envió un escalofrío inesperado por la columna de Naruto. Sacudiendo el frío, Naruto continuó escuchando el enloquecido balbuceo de la pelirroja, impasible e indiferente. Ella estará tan complácida, tan complácida. El monstruo garra debajo de mi piel, exigiendo tu muerte.
Y mi madre estará complácida, tan complácida cuando te tenga. ¿No hemos repasado esto? Naruto respondió cortando la risa oscura de Gaara, no sabes nada de monstruos reales. Son los que caminan entre nosotros, mezclándose con todos los demás. El comerciante de la calle, o el hombre honorable que dona a los pequeños huérfanos que persigue. Por la noche. Ellos son los que nadie pone en duda. Nadie piensa a la vista. Los verdaderos monstruos en este mundo. Y como loco y en mal estado en la cabeza como eres, que no reúnen los requisitos tonto. Naive engañe. Lamentarás cuestionar el demonio que vive dentro de mí. Te arrepentirás de cruzar mi camino, provocando a mi monstruo. Naruto frunció el ceño ante la respuesta de Gaara. Simplemente no entendía, y no parecía que lo hiciera, no solo con palabras y conversaciones sencillas. No, ahora mismo, no cambiaría de opinión. Naruto suspiró mientras apretaba sus hombros, girando su cuello mientras miraba al otro chico. No quería lastimar a Gaara. Después de todo, ya podía decir que Gaara había sido suficientemente herido por monstruos reales. Aún así, si hablar no lo lograría, entonces solo había otra forma. No se podía permitir que el monstruo de Gaara se volviera loco. Uzumaki-san, ¿el sello está listo?, preguntó Hinata Hime, llamando su atención mientras buscaba en su mente el tiempo transcurrido. Sonriendo salvajemente, Naruto asintió una vez antes de volverse hacia su oponente. Puedes apostar tu kunai favorito. Para ganar, tendrían que hacer esto juntos. Sakura corrió a toda velocidad hacia la explosión, empujando a través del polvo espeso en su carrera para llegar a la torre. Si había tenido sus dudas antes, ya no eran relevantes. No cuando había una corriente constante de humo saliendo del cuartel general de Hyuga. Por supuesto que no podía decir que estaba tan sorprendida. No cuando había investigado su conocimiento de la torre del Hokage y prácticamente se había quedado vacía en busca de posibles objetivos. Ese pequeño hecho se había vuelto más evidente cuanto más se acercaban a las torres que se encontraban cerca del centro de la aldea. Le picaba que Kumo quisiera cualquier cosa de la torre del Hokage. ¿Qué podrían obtener del edificio? El Hokage estaba de regreso en el estadio, y cualquier cosa de importancia estaría tan cerrada que no había forma de que un grupo de genin, sin importar cuán poderoso fuera, podría llegar hasta él. Pero la sede de Hyuga, esquivando los escombros, Sakura abrió el camino hacia la torre a través de los escombros. Pakun-san corrió hacia su derecha mientras Sasuke mantenía el paso a su izquierda. En la retaguardia, probablemente más por necesidad que por previsión, si su respiración agitada era algo para continuar, estaba Shikamaru-san. Cada jadeo pesado era ruidoso para sus oídos mientras él la seguía, pero no podía perder un momento para preocuparse por él. Tenían mayores problemas de los que preocuparse en este momento. ¿Cómo qué podría querer el equipo de Kumo con HQ, por ejemplo? ¿Archivos?, pensó Sakura mientras revisaba todo lo que sabía sobre el edificio. Desafortunadamente, no fue mucho. Maldita sea, maldijo, molesta consigo misma por no saber más sobre la policía militar Hyuga. Sabía tanto como la mayoría de los civiles, y eso era muy poco. ¿Quién sabía lo que albergaba el cuartel general? Ni siquiera conocía su propósito general. Mierda, esta vez maldijo a Naruto, sabiendo que si había alguien que supiera de algún objetivo secreto escondido dentro de esta torre, ese sería él. ¿Tranquilo?, Sasuke cuestionó suavemente mientras corrían por los silenciosos pasillos, siguiendo la nariz de Pakun-san. El tono de su sospecha no se dijo, pero se entendió por completo. Problemático, murmuró Shikamaru como respuesta desde atrás, y ella tuvo que estar de acuerdo. Si bien solo había estado aquí una vez para interrogarla en una de las bromas de su rubia compañera de equipo, había sido suficiente para tener una idea general de cómo debería ser esta torre. Lleno de energía y lleno de gente suficiente que cuestionó qué podrían estar haciendo todos en un edificio de este tamaño. Pero ahora mismo estaba desierto, ni un solo guardia deambulaba por los pasillos. El entorno perfecto para la infiltración. ¿Dónde está todo el mundo?, Sakura preguntó en voz alta, su curiosidad se apoderó de ella. Son la policía. Estarían en el caos de la invasión, no aquí en la torre, respondió Shikamaru. Una pausa embarazosa llenó el aire, llamando la atención de Sakura mientras se volvía para mirar al chico. Con las cejas juntas y una mirada pensativa grabada en su rostro, Sakura se preguntó por sus pensamientos. ¿Qué es? Nada. Solo, ahí adelante, respondió Pakun-san interrumpiendo al chico antes de que pudiera terminar su declaración. Sakura se alejó de él, dejando la oración para más tarde ya que tenían asuntos más urgentes que atender. Después de todo, tenían una misión que completar.
¿A dónde fueron?, preguntó Sasuke, su cuerpo casi se tambalea hacia adelante con anticipación. Sakura se alegró cuando él se contuvo, sus fuertes palabras probablemente todavía resonaban en su mente, manteniéndolo bajo control. Controlado y listo para luchar, este era el Sasuke que necesitaba. Al doblar la esquina, finalmente vieron al equipo de Kumo, preparado en la escalera más cercana, listo para abandonar el área. Katon. Ousenka no Jutsu. La ráfaga de pequeñas bolas de fuego se lanzó hacia el grupo enemigo, cortándoles el camino y dispersándolos antes de que pudieran irse. «No vas a ir a ninguna parte», gritó Sakura empujando hacia adelante y colocándose junto a Sasuke. Con Shikamaru-san solo un paso detrás de ellos, se enfrentaron al equipo de Kumo listos para detenerlos en seco. «Tengo esto», anunció el pelirrojo, Renji-san, mientras daba un paso adelante. «Termina la misión», continuó, sus compañeros de equipo desaparecieron en un destello de velocidad mientras seguían sus órdenes. Con la mano disparada antes de que su mente pudiera alcanzarlo, Sakura detuvo a Sasuke antes de que pudiera lanzarse hacia adelante. «Ve tras ellos, tengo este». Sasuke parecía listo para protestar, pero Sakura continuó interrumpiéndolo antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. «Eres más rápido que yo, y ya sabemos lo rápido que son. Ahora vete». Ante eso, Sasuke asintió, tomando una respiración profunda antes de volverse hacia Shikamaru-san. «No te quedes atrás», anunció antes de que él también se fuera en un instante. Shikamaru-san suspiró profundamente antes de volverse hacia los Ninken a sus pies. «¿No te importaría rastrearlos por mí, Pakun-san?». «No soy tan rápido». Pakun-san miró a Sakura esperando su consentimiento, el cual fácilmente dio con un asentimiento brusco. Ella tenía esto. «Vamos, Gaki», gruñó Pakun-san antes de salir corriendo, con la nariz en el camino. Cambiando su atención a Renji-san, Sakura se sorprendió de lo fácil que había dejado que su equipo se fuera. «No eres tan inteligente, ¿verdad?», se burló, incapaz de dejar pasar esto. «Ni siquiera trataste de evitar que siguieran a tus compañeros de equipo». El pelirrojo amplió su postura mientras se rompía el cuello, la mano cayendo hacia su espada en el proceso. «Oh, esto no tomará mucho tiempo. Después de eso, derribaré al lento y perezoso. ¿Debería llevarme, qué? 2 minutos? 5 minutos como máximo. De verdad, estoy decepcionado de no tener la oportunidad de probar el Uchiha por mí mismo. Es una pena que mis compañeros de equipo lo destruyan antes de que yo tenga la oportunidad. Especialmente porque después de esa burla de una pelea en la final, estoy seguro de que ahora luchará aún más duro para recuperar su honor. No importa, solo tendrás que hacerlo». Sakura frunció el ceño ante su ego. Por alguna razón, esperaba que su líder tuviera más cabeza sobre sus hombros. La forma en que habían planeado y actuado hasta ahora había insinuado un enfoque más astuto. Honestamente, estaba un poco decepcionada. Dejando ese pensamiento a un lado, Sakura sacó un kunai mientras se volvía para enfrentar a su oponente. «Mi nombre es Renji de las nubes, y me siento honrado de ser tu verdugo», anunció Renji-san mientras desenvainaba su espada. Sakura apretó la mandíbula ante su ego. Su yo interior ya estaba furioso por su sangre. Sí, ella no estaba teniendo ninguna de estas tonterías. «Bueno, soy Aruno Sakura, y me gustaría verte jodidamente intentarlo», escupió, lista para mostrarle de qué estaba hecha en realidad. Iba a borrar esa mirada de suficiencia de su rostro cuando todo estuviera dicho. Fin del capítulo. Gracias por ver el video. Próximo capítulo muy pronto.